porque luego les pide ahí permiso, ¿no? Para grabar. Bueno, díganle que sí. Bueno, hoy estamos en la tercera clase de un taller que va a durar de inicio 10 sesiones, que se llama, Despertar de la conciencia. Bueno, primero, pues, teníamos que saber qué era la conciencia, que es lo que definimos, ¿no? Cuando nosotros estamos presentes aquí y ahora, sabemos que somos algo o alguien, ¿no? Alguien, vamos a decir, para que sea fácil de entender, ¿no? Cuando nosotros, sabemos que somos alguien que estamos interactuando con el mundo exterior, ahí somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Eh, Desgraciadamente, no todo el tiempo somos conscientes de nosotros mismos, sino que hay como una evasión, ¿no?, de nuestra mente, en donde a veces el ejemplo más clásico es que voy a la cocina y no sé a qué fui, ¿no? Cuando me quedo cuando me quedo pensando, ¿por qué fui a la cocina? Ahí es donde yo tengo, conciencia de que soy el algo que fue a la cocina a algo, ¿no? Aunque no sepa el qué. Bueno, soy alguien que fue a la cocina a algo, aunque no sepa el qué, pero yo sé que estoy interactuando con el mundo y por esa razón, pues, tengo una autoconciencia, ¿no? Esa sería una forma de verlo, ¿no? Otra forma de verlo es que nuestra conciencia es lo que la gente común le llama conciencia cuando habla de, por ejemplo, una cosa difícil, ¿no? Hay gente que dice, este, esta persona es tan mala que ya no tiene conciencia. Bueno, pues, porque lo mejor de nosotros mismos está en la conciencia, ¿no? La gente que quiere ayudar a otros, la gente que le gustan las cosas bellas y simples, ¿no? Como una puesta de sol, como una cascada, como unos patos en el río, como la música clásica, cosas que se definen como buenas, ¿no? Que tenemos esa definición pero yo más bien diría positivas, ¿no? Porque después vamos a ver que el juicio del bien y del mal, pues, no siempre es correcto, ¿no? Bueno, luego está quién es esa máscara, qué máscara le mostramos a los demás, ¿no? Esa es nuestra personalidad. Cuando nosotros hacia los demás demostramos ser, por ejemplo, muy alegres, tenemos una personalidad alegre, tenemos más o menos una continuidad, no momentánea, porque luego cambia a través del tiempo, solo que esos cambios son lentos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que algo que me gusta, por ejemplo, a mí casi no me gusta la cebolla cruda. Es más o menos continuo a través del tiempo, porque de pequeña no la podía ni mirar, y ahora lo que hago es ponerle poco, o sea, ya he podido aceptar el sabor de la cebolla cruda, pero sigue sin gustarme, es una cosa que forma parte de mi personalidad, pero que es irrelevante, no importa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, hace años no me hubiera puesto jamás un jersey o suéter, naranja, porque se me hacía un color muy chillón, ¿no? Y hoy día sí me gusta, ¿no? Entonces, ha cambiado, pero lento, ¿no? No, ni siquiera yo misma fui consciente de cuándo cambié eso. Y esas son las cosas que la gente ve exteriormente de mí, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy? Bueno, pues soy latinoamericana, específicamente mexicana, criada en cierto ambiente, ¿no? Clase, pues, media baja, ¿no? Em, Como que esas cosas nos definen como una máscara, ¿no? Nos van creando un algo con el que nos presentamos a los demás y esa es nuestra personalidad, ¿no? Eso, como dijimos la otra vez, la conciencia es una vida infinita, ¿no? Es un círculo, no tiene inicio ni tiene final. Pero la personalidad solo dura el tiempo que nos dura este cuerpo físico viviendo, que es, pues, dependiendo, más o menos 80 y pico años, ¿no? En promedio.
Bueno, ahí ya tenemos las 2 definiciones anteriores. Y bueno, finalmente decíamos que la psique completa del ser humano es como un iceberg, ¿no? Aquí en España dicen iceberg, pues es lo mismo, ¿no? Un pedazo de hielo gigante en el mar, que la parte de arriba está, flotando por fuera y nosotros la vemos claramente, pero resulta que nos da la impresión de que ese es el tamaño del iceberg, ¿no? Pero cuando si nosotros buceáramos, nos daríamos cuenta que la mayor parte del iceberg está sumergido en las profundidades. Y ese es el ejemplo que pone Freud, por eso nosotros lo repetimos, en donde dice que lo que tenemos consciente de nosotros mismos es más o menos un 3%, y lo que está del agua para abajo, de que empieza el agua hasta donde termina el iceberg, pues cada vez hay más oscuridad, ¿no? Y es una representación perfecta de lo que es nuestra psique. Ahora, la conciencia y la personalidad están en la superficie del agua. Lo que empieza desde el agua para abajo, nuestro inconsciente, subconsciente o como le queramos llamar, ahí es donde podemos encontrar nuestro ego. Que quede claro que todo el iceberg es nuestra psique, todo, o sea, somos nosotros. Eso compondría lo que nosotros llamaríamos alma, ¿no? Claro, hay muchos nombres según el lugar, ¿no? Según pues, según la cultura, ¿no? Lo que la gente dice, ¿no? De eso, pues, según nuestra situación geográfica, dónde nacimos, dónde crecimos, qué idioma hablamos, qué religión tenemos, pues, es una definición diferente de alma, pero al final todas esas cosmovisiones llegan a lo mismo, que hay un algo en nosotros inmortal, ¿no? Y ese algo inmortal es una pequeña partícula de otra cosa más grande que le podemos llamar el ser, Dios, el universo, energía universal, como le queramos llamar. Para definiciones futuras, nosotros le vamos a llamar el ser. Entonces, nuestra alma es una pequeña parte del ser. Todo el iceberg, no es toda la psique, somos nosotros. Pero bueno, ¿qué pasa con lo que está bajo el agua? Pues es que tiene un problema, ¿no? Ya estuvimos hablando de ese problema, de esos problemas antes, ¿no? El problema fundamental es la ignorancia. Nuestra alma tiene el problema de que vino a esta tierra totalmente ignorante, pura, pura, diáfana, libre de toda maldad y libre de todo error, y ahorita vamos a hablar de eso, pero ignorante. ¿Cuándo nosotros cometemos la mayoría de los errores? Pues cuando ignoramos. Entonces, esa ignorancia nos llevó al error, y ese error creó como un trauma, digamos, y cada uno de esos traumas encapsuló una parte de nuestra psique. Esa parte de nuestra psique encapsulada es a lo que le podemos llamar un ego. Hemos creado un ego, ¿verdad? Es muy fácil saber que existen, porque ¿quién en el mundo no se ha enojado a un punto, por ejemplo, que sale de sus casillas, ¿no? La mayoría de nosotros creemos que no, ciertas situaciones no nos causarían ningún daño psicológico hasta que nos vemos en esa situación y reaccionamos de forma, pues, violenta, exagerada, que
o nos daña a nuestro cuerpo físico, ¿no? Hay gente que con una impresión fuerte es capaz de sufrir un infarto o un ictus, ¿no? Un derrame cerebral, porque algo en nosotros mismos es capaz de controlarnos hasta el punto de que acciones que nosotros normalmente no hacemos son posibles, ¿no? Ese algo es una creación nuestra, ¿verdad? Esa parte que está en nuestro inconsciente, en donde está, que hemos creado a través de un trauma, es un ego. Y ese ego lo que hace es controlar la conciencia nuestra. Bueno, la conciencia nuestra lo que pasa es que le da por irse, ¿no? Como decía antes, cuando vamos a la cocina y no sabemos a qué fuimos, antes de preguntarnos a qué fuimos, no estábamos ahí. Estaba un ego, si fuimos a la cocina, probablemente de la gula, ¿no? Que estaba buscando algún dulce o algún snack, alguna cosa como de nervios, ¿no? Porque si es la hora de comer, sabes perfectamente a qué fuiste a la cocina. Pero cuando nos sucede esto de que no sé a qué vine, pues hay muchas probabilidades, pero una de ellas es que el yo de la gula nos haya llevado ahí sin nosotros ni siquiera operar la máquina, ¿no? ¿La máquina cuál es? Pues nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es una máquina perfecta, la máquina humana, maravillosa, llena de capas, de posibilidades, de dimensiones. La vemos aquí en el cuerpo físico, pero en la plática de la personalidad vimos que por lo menos el vital está totalmente reconocido por la ciencia, porque sabemos que tenemos electricidad en el cuerpo. Esa electricidad, pues, nos permite que si toco algo, tengo estática y toco algo de metal, me dé un toque, ¿no? Que si me da un infarto con una descarga eléctrica me reanimen. Que si creen que tengo algo en el cerebro con una tomografía, vean la electricidad de cómo se mueve mi cerebro. Entonces, no se puede negar que somos energía también. Luego están las dimensiones que no están aceptadas por la ciencia, pero que nosotros sí sabemos que existen porque las usamos. Cuando nos quedamos dormidos, vivimos cosas, experiencias inimaginables que la ciencia dice: "Es que tú te lo imaginaste". Sí, muchas, el 90% de las cosas, digamos, entre comillas, las imaginamos, son las proyecciones de nuestra mente. Pero 10% nunca sabemos de dónde salieron. Nos ha llegado a pasar que soñemos a alguien que no conocíamos y lo conozcamos en la vida real. Que soñamos situaciones que no han pasado y lleguen a pasar. O sea, nos pasan muchas cosas que no se pueden explicar, o lugares que no conocíamos. Y cuando ya empiezan las cosas que no se pueden explicar, lo que podemos decir es que no se pueden explicar todavía por la ciencia normal, pero durante siglos, milenios esta vez, las ciencias que vienen del espíritu explican perfectamente todos esos fenómenos. Ahora, ¿por qué sé que tengo mente, no? Es la siguiente dimensión. ¿Por qué sé que tengo mente? Porque puedo pensar, porque mi mente no está donde está mi cerebro. También hablábamos en una de las clases pasadas que hay gente que puede pensar sin cerebro, que nació con malformaciones que no se las habían descubierto y solo tenían una porción pequeñita del cerebro y sus funciones eran normales de una persona promedio, a lo mejor no brillantes, y la ciencia no puede explicarlo, se inventan, explicaciones inverosímiles que no nos dejan satisfechos. Bueno, pues porque la mente está ahí
pero no es un ahí, aquí, sino en otra dimensión, ¿no? Bueno, vamos a dejarla ahí porque me liaría explicando más. Bueno, la siguiente y última sería ese ser, ¿no? ¿Por qué digo última? Pues porque después vamos a ver las demás, ¿no? Por ahora, digamos. Entonces, yo sé que tengo corazón, que tengo intuición, que tengo una conciencia, que algo no me permite ser totalmente malvado, ¿no? Asesinar, robar o hacer el mal en, en resumen, ¿no? Algo no me permite, algo quiere algo mejor para mí. Y ese algo, pues es mi conciencia. Cuando yo estoy manifestando un ego, mi conciencia está ausente. El ego tiene una parte de mi conciencia pero está condicionada, ¿no? Descondicionar a la conciencia es un trabajo bastante complejo, pero que es el más interesante que podemos abordar. Que, bueno, hoy es el primer día que hablo de ello, pero vamos a hablar bastante de eso, porque sin romper esos frascos que están atrapando nuestra conciencia, jamás vamos a conseguir un cambio radical. Por eso la autosuperación tiene una como un impacto limitado. No digo que no sirva, porque yo creo que es imposible decir que no sirva la autosuperación, pero jamás va a cumplir lo que promete. Porque una parte de ti puedes superar y cambiar con la voluntad, porque la conciencia y la voluntad van unidas, ¿no? Con la voluntad que tienes, que es el 3%, puedes cambiar hábitos, puedes cambiar algunas cosas que te va a costar, pero lo puedes hacer. Pero llega un punto en que topas, ¿no? Que ya no puedes seguir con ese cambio solo con tu voluntad que está limitada, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa que es ella, lo malo de la tu superación es que te da a ti toda la responsabilidad, ¿no? Es que no lo intentas lo suficiente, es que si no te funciona, es porque no te esfuerzas lo suficiente y etcétera, ¿no? Cuando no puede ser así. Porque, a ver, todas las personas en el mundo que intentan cambiar y llegan a un tope y no pueden, son perezosas, flojas, no quieren, etcétera. Al contrario, son gente que sí quiere. Lo que pasa es que topas con tus límites, ¿no? Y esos límites están en que tu conciencia está enfrascada en tus errores, en ese frasquito que se creó a partir de un error. Ya puse este ejemplo, pero lo voy a volver a poner. Imaginemos que siendo tú súper inocente, un niño pequeñito, que es el que es autoconsciente, ¿no? Pero ignorante, va y mete la mano al fuego. Pues se va a crear, bueno, primero va a obtener el conocimiento del que el fuego quema, pero si lo toma mal, le va a crear un miedo al fuego, ¿no? Y quizá esa persona no puede hacer según qué cosas, ¿no? Imaginemos que quería ser chef, pero no puede ser chef porque los fogones le dan ansiedad, ¿no? ¿Cómo? Entonces, aquí ya tengo yo un obstáculo insuperable, porque hay un trauma ahí yo era ignorante, luego me equivoqué, creé un trauma y ahora tengo el ego del miedo, ¿no? Y así para muchas cosas, ¿no? Otra de las cosas, pues es que como sabemos que retornamos, que no es nuestra primera vida ni será la última, esperemos, pues hemos creado muchos errores a través de los siglos. Por eso esta vida es tan difícil, por eso aunque tengamos todo, no podemos vivir tranquilos y felices. La teoría es que quien tuviera pan, abrigo y refugio debería ser feliz. Solo con no morirte de hambre, no morirte de frío,
y tener lo mínimo para subsistir, deberías poder conquistar la felicidad. Pero no logramos eso. Los estados de bienestar son fallidos, por más bienestar que le den al sujeto, no se explican por qué razón se sigue sufriendo. El caso muy sonado, el ejemplo mejor que puedo dar es el de Noruega. Sabemos que Noruega es un estado de bienestar, que un noruego nace con seguridad social, casa y trabajo totalmente seguro. Nunca va a ser indigente, nunca le va a faltar la comida y nunca va a preguntarse de qué va a vivir. Ya está previsto, es un estado de bienestar. Pero ¿qué pasa? Que es de los países con más índice de suicidio en el mundo. Y ahí es donde la explicación sociológica falla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una persona con ego, aunque lo pongas en el paraíso, no puede ser feliz. Recordemos que el 97% de nuestra conciencia está condicionada. Entonces, ¿de dónde solamente quien liberara ese 100% sería plenamente feliz aún en la cárcel, aún, con hambre, aún en las peores circunstancias? Y eso es un misterio de la vida, ¿no? Sabemos que los iluminados que han venido a esta tierra, como el Buda, Gautama, ¿no? Eh, Sakyamuni, Krishna, el Cristo Jesús de Nazaret, todos estos que han venido iluminados, iluminado significa que ya no tiene ego, que liberó el 100% de su conciencia. Pues entonces estas personas han sido felices, perseguidos, maltratados, em, y han muerto en manos de sus detractores, pero bien, felices porque lograron hacer una misión de salvar a la humanidad de su miseria, pero no de su miseria económica, sino de su miseria interior. La miseria interior es más importante, aunque las 2 son importantes, porque una persona que sufre, pues, por ejemplo, hambre, pues no va a poder hacerse preguntas existenciales, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? No puede hacerse esas preguntas. En esa existencia le toca subsistir. Pero luego vienen otras existencias, como la que tenemos los que estamos presentes ahora o viendo este video, y tenemos un poco más resuelta la vida y podemos preguntarnos, mirar a las estrellas y decir, ¿qué hay más allá? Pensar y decir, pues yo al darme cuenta que pienso, me doy cuenta que existo, como diría Descartes, como decimos en español, porque no lo sé pronunciar en francés, pero como lo diría él, ¿no? Si yo si yo pienso, me estoy dando cuenta que existo. Y si existo, la siguiente pregunta es, ¿para qué existo? ¿Acaso soy como un animalito? Mi vida es nacer, reproducirme, bueno, nacer, crecer, reproducirme y morir, y ya, ¿se acabó todo? Pues no, porque hemos visto que no, porque vemos que la naturaleza no es tan simple, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, fenómenos sobrenaturales, ¿no? Y nos damos cuenta de que algo que no podemos explicar existe, porque en nuestro corazón también está esa pregunta. Si no, no estuviera, estaríamos tan conformes. Simplemente eh, existiríamos hasta morir y se acabó. ¿Qué es lo que pasa con los animales que les falta una, una pequeña evolución para pensar y pensar si existen o no? Tienen cierta conciencia existencial ciertos animales,
pero la mayoría, pues, existe, crece, se reproduce y muere sin problema, ¿no? No andan construyendo cohetes hacia la luna. Cuando entramos en la etapa de ser humano, entonces es cuando volteamos hacia arriba. La palabra antropología viene de antropos, que significa el que mira hacia el cielo, ¿no? El hombre, el ser humano, hombre y mujer, claro, es aquel que se pregunta sobre su existencia y mira hacia el cielo, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, porque nos queda poco tiempo, pues tenemos este mapa, nuestra psique, nuestra conciencia, nuestra personalidad y el ego. El ego no vamos a volvernos nosotros como que de las confesiones que te dan culpa, ¿no? No vamos a sentir culpa. Vamos a comprender de dónde viene. Y como dice Carl Gustav Jung, no se disuelve la oscuridad a manotazos, sino iluminando aquello que está en oscuridad, ¿verdad? Descubriéndolo. Por eso le hemos titulado a esto el taller del despertar de la conciencia, porque vamos a aprender a iluminar esa oscuridad. Cuando llegamos a un nivel de comprensión altísimo de un defecto psicológico, ego o como le queramos llamar, podemos romper ese frasco que se formó, ¿no? Y sale la conciencia. Vamos, nosotros sabemos por las religiones qué es lo contrario del ego, ¿verdad? Lo contrario del odio es el amor. Lo contrario de la lujuria, por ejemplo, es la castidad. Lo contrario de la ira es la templanza. Lo contrario de la codicia es la generosidad. Lo contrario de la envidia es la alegría por el bien de los demás. Lo contrario de la pereza es la diligencia, ¿verdad? Y así, todos los defectos. Lo contrario de la gula es la mesura, ¿no? Y así, sabemos qué es lo que va a salir cuando lleguemos a comprender súper profundamente con ayuda de la divinidad, porque esto es importante, es algo que no podemos hacer solo. La idea de despertar la conciencia es reconectarnos con el ser. Y el ser nos ayuda, nos guía y nos va a ayudar a romper esas botellitas. Y vamos a terminar liberando esa conciencia. Y donde una persona fue egoísta, va a ser generosa, bondadosa. Porque no hay otra forma. No, las buenas intenciones no son suficientes. Por eso los que estuvimos en religiones confesionales, pues nos hacía falta algo, por más que queríamos, no podíamos cambiar. Y es que nos falta esa iluminación hacia nuestras oscuridades. Así que bueno, poco a poco, mediante la meditación, mediante ejercicios, mediante el análisis profundo, pues vamos a poder autoanálisis, ¿eh? Quiero enfatizar esto, porque nadie puede hacerlo por nosotros. Podemos decir el método, pero todos y cada uno tenemos que trabajar siempre en esto, estar aquí y ahora, todo lo que podamos, autoobservarnos y varias cosas que vamos a ir delineando poco a poco. Conforme, conforme vayamos cubriendo estos pasos, vamos a lograr poco a poco, porque eso, como también dijimos antes, es como una semilla, ¿no? A veces tú no ves la semilla, está enterrada ahí. Luego hay una planta súper chiquita y tú no ves que eso jamás vaya a ser un árbol, pero luego va un poquito más grande y otro poquito y así, hasta que es un árbol hermoso lleno de dorados frutos, cuando con todo el tiempo y la paciencia fue cuidado ese árbol. Y esa va a ser nuestra conciencia liberada, ¿verdad? Algún día. Bueno,
Nos quedan 2 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque me sabe mal dejarlos sin preguntas, porque el tiempo nos apremia. O comentar alguna cosa, no es necesario preguntar. Yo sé que he tirado ahora mucha información, pero para eso van a ser varias sesiones para ir, eh, pues, respondiendo a cada una de las cosas que necesitamos, ¿no? También les debo la meditación guiada, que eso, esta semana me fue un poco complicada, pero necesitamos eso. ¿José? Hola, Delis. Chucho te quiere preguntar algo. Aquí A está. ver, a ver, Chucho. Hola, Delia. Hola. Sobre lo que mencionabas de Carl Jung, Sí. este, ¿qué, qué sugieres o qué, cómo nos podríamos ayudar para iluminar esa parte oscura de la que él habla? Pues eso se llama autoobservación y recuerdo de sí. Son 2 temas que vamos a dar más adelante. Sobre todo es como ponerte una cámara de seguridad, psicológica a ti mismo y vas viendo lo que haces, ¿no? Entonces, te vas descubriendo cómo eres de verdad. Eso es en resumen, ¿no? Porque se va a cortar la llamada, Ah, ok, pero ok, bueno, ok. después poco a poco hablamos de eso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que nos podamos ver la siguiente semana. Gracias, Abrazo. Delis. Chao. Gracias. Cuídense Vaya. mucho. Y ya, pues, aquí Zoom nos corta. Hasta luego.